¿Cuántos están bendecidos? Quiero compartir algo contigo en esta tarde. El domingo extrañamos estar en casa. Estuvimos en una de las iglesias que viene a trabajar. Parte de nuestro trabajo como pastores, parte de nuestro trabajo como misioneros también es ir y compartir en otros lugares lo que Dios está haciendo aquí e invitando a que puedan ser parte. Y gracias a esas oportunidades que Dios nos da es que más y más grupos pueden venir y sentir la confianza de ser parte de lo que está pasando aquí, construyendo casas, apoyándonos para los desayunos de los niños, construyendo iglesias y un sinfín de cosas más que hacen nuestros socios, ¿no? Alrededor, no solamente aquí de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces, por eso nos perdimos el estar aquí el domingo pasado, pero es una emoción siempre el estar aquí en casa. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Estamos en Primera de Corintios y quiero que me acompañes. Primera de Corintios 15. Vamos a darle un breve repaso a Primera de Corintios 15 en la primera parte y de ahí nos vamos a seguir adelante. En el capítulo 14, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de las lenguas y acerca de los dones espirituales, y que si quieres un don espiritual, en realidad todos son para edificación de la iglesia, no son para una edificación personal. Era uno de los temas principales de Primera de Corintios 14. Lo que hagamos y lo que Dios nos ha dado lo ponemos para edificación de la iglesia. Si tú empiezas a usar un don, un talento que Dios te dio para tu propio beneficio, estás dejando de amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia. Y es como nosotros somos llamados a amarnos unos a otros de una manera sacrificial. Di conmigo, sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? No tiene, y ahí te va, no tiene ninguna gloria dar algo que no te cuesta nada. Sacrificial es dar algo que tal vez tú necesitas, tal vez tú tenías apartado, pero híjole, de una manera yo sacrifico esto, mi tiempo, yo sacrifico mis finanzas, yo sacrifico mis talentos. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata del cuerpo de Cristo y se trata de alcanzar a más para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, después de toda esta plática y después de toda esta escritura acerca de las lenguas y de que si prefieres un don o qué don es más grande, ahí lo dice muy claro. En ese momento, en ese lugar, lo dice: más que el de lenguas, busca el de profecía, el de predicar la palabra de Dios, el de hablar la palabra de Dios de una manera clara, pero el que las escrituras sean reveladas a ti de una manera en la que tú puedas hablarlo a los demás. No es poner más palabras, no es un Dios me dijo a la ligera, no es yo sentí o yo sentí en mi corazón. Es profetizar, es hablar la palabra de Dios, ¿ok? Amén. Entonces el capítulo 15 comienza de esta manera y nos vamos a ir rapidito. ¿Estás conmigo? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio para alguien que tal vez es su primera vez en la iglesia, o para alguien que nunca ha escuchado esta palabra, evangelio? Bueno, he escuchado de los evangélicos, ¿no es cierto? O he escuchado de evangelistas, o he escuchado de algo por el estilo. Pero ¿qué significa evangelio en sí? Bueno, conozco el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa evangelio? Evangelio son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Eso es evangelio. Cuando tú escuchas la palabra evangelio, significa las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Cristo Jesús? Y esto es bien básico. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas de Cristo Jesús? Todos
hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. A ver, pastor, eso no suena como buenas noticias. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Las buenas nuevas son estas: Dios envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo obedeció, fue a la cruz, murió en la cruz del Calvario voluntariamente, sacrificialmente, para darte salvación y para darte vida eterna. En esa cruz venció a la muerte y venció al pecado. Pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Unos días después ascendió y ahora esperamos su regreso. Esas son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ese es el evangelio que Pablo compartía. Cuando les está diciendo ahí, es el mismo evangelio, eso nunca cambió, porque la verdad nunca cambia. Hay personas que pueden echar mentiras, hay personas que pueden decir cosas, pero la verdad es la verdad y esa nunca cambia. ¿Amén o no amén? Y entonces él está diciendo algo aquí. El mismo evangelio que les he estado compartiendo, esas buenas nuevas de Cristo Jesús. Mira, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual, y esta es una palabra clave que me encantaría, porque vamos a regresar hasta el final, que me encantaría que pudiera quedar bien sellada en nuestro corazón el día de hoy. Bien sellada. Y es: perseveráis. Vamos, di conmigo bien fuerte: perseveráis. Perseveráis. Mira, una cosa es escuchar, una cosa es hacerlo una o dos veces o tres veces en mi vida. Otra cosa es estudiar lo que dice la Biblia, pero algo muy diferente es perseverar en el evangelio de Cristo Jesús. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados: a correr la buena carrera, a terminar la carrera de una manera buena, perseverando. Vamos, dile al que está ahí a tu lado: tenemos que perseverar. Y ahí te va otra palabra clave: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Perseverar y retener la palabra de Dios. Perseverar y retener. ¿Qué nos está invitando el apóstol Pablo a través del capítulo 15 de Primera de Corintios? Perseverar. ¿Cómo? Perseverar y retener. Perseverar y retener. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no tenía ninguna duda de que esto era real. El día de hoy estaba yo en algunas de las cosas, y te lo voy a volver a decir. Busca esta película, se llama El Caso de Cristo, de Lee Strobel. Está bien buena esa película, El Caso de Cristo. Pero los antiguos historiadores y las personas que verifican la veracidad de las cosas que tenemos de las antiguas civilizaciones, dicen: si te encuentras un escrito de la civilización antigua, todos se emocionan y todos lo tienen, y es una verdad, y lo ponen en libros y lo guardan y lo tienen, y es algo súper emocionante. Si se encuentran dos escritos de eso, no puede caber duda de que esto es real. Y si se encuentran tres escritos, es como: esto es mágico, es totalmente cierto, no hay ninguna duda. Los historiadores en lo, ¿cómo se podría decir? No en lo espiritual, no en lo bíblico, los historiadores en general. ¿Sabes cuántas evidencias hay de que Cristo murió y resucitó? No solo en la Biblia, sino en fuentes externas. Hay más de 11,000
cosas y escritos acerca de la resurrección de Cristo. Se escuchó de un Cristo, se escuchó de uno que decían el Mesías, se escuchó y de verdad es impresionante cuando alguien quiere venir y decirte, es que eso no es real. Y es parte de la historia, el antes y el después de Cristo, hasta el día de hoy, les guste o no les guste. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y escucha esto, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos pueden decir eso el día de hoy? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una declaración bien poderosa, porque hay muchos, y déjame contarte este secreto. Está siendo grabado, ¿eh? Quiero que lo escuchen también los que están ahí en línea. Pero muchas veces creemos que nosotros tal vez tuvimos una mejor vida y por eso yo sí merezco estar aquí arriba. Yo no soy como ese fariseo, yo no soy como ese cobrador de impuestos, yo no soy como esa prostituta, yo no soy como ese drogadicto, yo no soy. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Al final de cuentas, por su gracia soy lo que soy. Ya cuando estamos aquí, cuando estamos enfrente de Jesús, cuando es su sangre preciosa, cuando es su sangre gloriosa la que nos da entrada al Padre, el piso se nivela y todos somos completamente iguales. Dependemos de su gracia y dependemos de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios soy lo que soy, que nunca se nos olvide eso. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que no sea desperdiciada la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si se predica de Cristo, versículo 12, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? En aquel tiempo estaban entre los corintios, entre la misma iglesia y entre las mismas personas, estaban diciendo: es que en el Antiguo Testamento, es que el antiguo pacto, esto no existe, esto no era. Pero espérate un momento, dice Pablo, Él es primicias de los que van a resucitar. Él es el primero. Él lo mostró aquí resucitando a Lázaro, ¿no es cierto? Él lo demostró. Él tiene el poder para hacerlo. Pero espera un momento y mira lo que dice más adelante. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios a eso? Cristo ha resucitado de los muertos. Ya cambia la manera en la que lo dice. No viene desde un si Cristo resucitó, si no resucitó, si esto, porque lo que está tratando de hacer Pablo es que ellos entiendan. Se presentó casi a 600 personas, de las cuales obtuvieron su testimonio ocular. No fueron personas de personas, fueron los mismos que vieron y que vieron a Cristo resucitado, son los que escribieron de eso. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Y pon mucha atención a esta clase que nos va a dar Pablo en este momento. Un poquito de clase de historia y nos va a llevar hasta la creación y nos va a regresar de nuevo con Jesús y a la esperanza que tú y yo tenemos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué dice ahí? Léelo conmigo. Todos serán vivificados. Yo pensé que te ibas a emocionar ahí. Yo pensé que ibas a gritar de verdad. Por el pecado que entró en el mundo a través de Adán y Eva, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Se lo vas a dar, dáselo bien fuerte porque es para Dios. Pero, di conmigo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Eso es hermoso, ¿ok? Eso es hermoso. Eso te muestra la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Eso te demuestra la relación que hay aún de humildad de Cristo Jesús al decir: yo tengo todo el poder, pero esto lo dejo a los pies del Padre. Mira lo que sigue más adelante y me encanta. Cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y potencia, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué dice ahí? Bien fuerte, es la muerte. Es la muerte, el último enemigo que Jesús va a destruir es la muerte. ¿Por qué? Cuando todo dominio, cuando toda potencia, cuando todo sea entregado a Dios, ya no va a haber más pecado. Y si ya no hay más pecado, ya no tiene que haber más muerte. ¿Estamos en la misma página? Cuando sea todo entregado, ¿qué quiere decir esto? Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Estamos teniendo oportunidad de compartir el Evangelio, pero Él va a regresar por nosotros. Y cuando Él regrese por nosotros y cuando su iglesia sea arrebatada, no va a haber más llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber pecado. Y ese enemigo, el último en destruirse, va a ser la muerte, porque no habrá más muerte. Y estaremos en el cielo por una eternidad
junto a nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Porque todas las cosas, y esto me encanta, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese subráyalo, circúlalo, está hermoso ese versículo. Y tú vas a decir, a ver, pastor, ¿cómo que está hermoso si Cristo está siendo sujetado por Dios? Pero Dios sujeta a Cristo, pero Cristo está sujetado a Dios. A ver, explíqueme, pastor, ¿qué está pasando? Mira, Dios es 3 en 1. Y nosotros como comunidad, conexión y como iglesia, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que en el Antiguo Testamento el Padre se movió y tenía una relación con su pueblo a través de sus profetas y a través de las personas que Él escogía, y daba la palabra y daba lo que se tenía que hacer. Creemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que totalmente Dios, totalmente hombre, batalló y sufrió con las cosas que batallamos y sufrimos tú y yo, pero al mismo tiempo era totalmente Dios. Y puedes verlo a través de los milagros y a través de cómo el mismo Dios usó a Jesús aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y creemos que después de su ascensión al cielo, Él dijo: espérenme aquí, alaben, adoren, oren, y va a venir el Espíritu Santo. Les conviene que venga el Espíritu Santo. Y tú puedes ver, y uno de mis pasajes favoritos es el momento en el que Jesús es bautizado. Es uno de mis pasajes favoritos porque por primera vez en la historia, escrito, si se podría decir de esta manera, se encuentra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo lugar. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y Cristo siendo bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿quién sujeta a Cristo? Es Dios. Y Dios sujetó todo bajo Cristo Jesús. Pero ahora que Cristo Jesús ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado, ahora Él se sujeta al Padre. Y así debemos de vivir nosotros. Aquel que nos sujeta a nosotros es Cristo Jesús. Pero el que sujeta a Cristo Jesús es Dios. Y Jesús le entrega todo y se sujeta bajo la autoridad de Dios Padre. Cuanto más nosotros no nos sujetaremos a aquel que es todo y en todo. ¿Cuántos dicen amén? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Toma tu cruz cada día. Niégate a ti mismo. En otras palabras, tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a tu carne diariamente, y lo podemos ver del apóstol Pablo. Y en aquel tiempo se bautizaban y empezaban a meter rituales y mezclar rituales con esto, con lo otro. Y decía el apóstol Pablo, les estaba dando también eso no está bien, no se bauticen por los muertos. La única razón por la que hay que bautizarse es para testificar que Cristo Jesús murió y resucitó. Es lo único.
pero cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y créeme, busqué y busqué y busqué por todas partes contra qué fieras se había enfrentado Pablo en Éfeso, y las únicas fieras con las que se enfrentó fueron con los mismos hermanos en Cristo. Santo Cordero. Al menos no está registrado que un oso, un león o algo por el estilo, pero créeme que tuvo enfrentamientos muy fuertes con los líderes religiosos de aquel tiempo, porque el evangelio viene a tumbar, las buenas nuevas vienen a tumbar todo ese religiosismo, porque se trata de la gracia, no de lo que hacemos. Se trata de lo que hizo Cristo Jesús, no de lo que podemos hacer tú y yo. Eso no es para que digas, ay, entonces ya me voy y le doy vuelo a la hilacha. Para nada. Perseveremos y retengamos lo que nos está enseñando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a hacer lo que queramos, ¿no es cierto? Mira, en Egipto, en esos tiempos, una tradición era: cargaban el ataúd del muerto en la fiesta, porque hacían una fiesta, y en la fiesta cargaban el ataúd, y los que cargaban el ataúd ahí iban caminando entre las mesas y diciendo: hey, disfruta porque al rato vas a estar aquí. Hey, haz lo que quieras porque al rato este eres tú, disfruta la vida. Y el apóstol Pablo está diciendo: no se trata de eso. No se trata de abusar de la gracia. No se trata de ya he sido salvo y me voy y hago lo que yo quiera. Persevera y retén lo que Dios te está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? No erréis. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no erréis. Y no tiene H, no es de herrería, es de error. No cometas ese error. ¿Qué tiene? Al rato, es un poquito nada más. Al rato, Dios me perdona de todas maneras. Dios nos libre de vivir una vida de esa manera. Hay errores que cometemos que son genuinos. Hay errores que cometemos porque estamos luchando con nuestra carne. Y sí, sigamos adelante. Sigamos adelante, no te quedes. Ese error no te define. Ese error no dice quién tú eres. Dios dice quién tú eres. Tú eres amado, tú eres perdonado. Y si tú lo decides, Dios puede transformar tu vida. Pero tienes que perseverar y tienes que retener la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mira, no erréis. ¿Qué dice ahí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La próxima vez que empieces a escuchar que alguien está chismeando, yo sé que aquí no pasa, pero dile: ¿sabes qué dice 1 Corintios 15:33? Ya no me digas eso. Ya no me digas eso. Mira, esta semana estaba en uno de los libros que estaba estudiando, hablaba precisamente de esto. Como un poquito echa a perder todo. Decía, este muchacho, su nombre era Miguel. Espero que no haya ningún Miguel aquí ni en vivo. Pero se llamaba Miguel. Miguel amaba a su esposa. Miguel era un hombre ejemplar. Miguel iba a la iglesia. Miguel en las reuniones del trabajo tomaba agua con limón para estar ahí en las reuniones del trabajo, pero para no echarse unas cervezas, ¿no? Pero mira, decía mi papá, tanto va el cántaro al agua, ¿no es cierto?, que se rompe. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas. Ya estaba ahí, ya estaba en las conversaciones. De repente las conversaciones ya eran un tono más arriba. Ya estaban hablando de cosas que no se tendrían que hablar entre personas que están casadas y entre personas que se respetan unos a otros. Una cosa llevó a la otra y Miguel ya no tomaba agua con limón, ahora estaba tomándose
una cerveza, pero con limón para no perder el estilo, ¿no? Unas semanas después empezó a hacer caso a una colega del trabajo que él estaba coqueteando, y a pesar de que él amaba a Dios, amaba a su iglesia, amaba a su familia, terminó cayendo y causando mucho dolor a su propia familia. Las malas conversaciones corrompen. Di conmigo, corrompen. Eso no es una palabra ligera. Eso no es una palabra nomás para pasarla por alto. Corrompen. ¿Qué conversaciones estás teniendo con las personas que están a tu alrededor? ¿Qué conversaciones te están llenando tu mente y tu corazón? ¿Qué conversaciones tú estás hablando y qué conversaciones estás escuchando? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dejemos y no perdamos lo más por lo menos. ¿Cuántos dicen amén? No perdamos lo más por lo menos. Velad debidamente. ¿Y qué dice ahí? Bien fuerte. Bien fuerte. Y no pequéis. No pequéis. Vamos, bien fuerte. El 34. Y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ahí se los dejo de tarea. Versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Necio. ¿No te has topado con alguien que está tan preocupado por cosas que realmente no importan? ¿Sí? Y que te quieren enseñar cosas de qué tan largas van a ser las uñas de la bestia del Apocalipsis. Entonces, ¿qué tiene eso? Yo ya no voy a estar aquí. Aunque no digas amén. Pero sí me explico. Sí, tenemos que aprender y tenemos que estudiar la palabra de Dios, para que no venga alguien con una doctrina diferente y nos mueva de lo que nosotros hemos creído que dice la palabra de Dios. Pero aquí, ¿y en qué nos vamos a transformar? Necio, le dice Pablo. Persevera, retén primero, luego te preocupas porque ¿qué te vas a convertir? Pero bueno, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Estás aquí conmigo? Yo pensé que este versículo te iba a volar la cabeza, ¿ok? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El mismo Señor Jesús no podía tener la victoria sin morir antes. Y él pone la analogía de la semilla. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Escucha esto es bien poderoso. Versículo 42. Se siembra en corrupción. Vamos, di conmigo, corrupción. Estamos en el 42, si me lo pones por ahí arriba, porfa. Se siembra en corrupción. ¿En qué resucitará? Nosotros somos sembrados en corrupción, gracias a aquel que lo vivifica todo, a Cristo Jesús.
nosotros damos fruto en incorrupción. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Versículo 43: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Tal vez tú viviste toda tu vida en deshonra, tú vienes a Cristo, ahora vas a vivir en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, escucha esto, espíritu vivificante. Y ese espíritu vivificante, Cristo Jesús, es el mismo que actúa en ti y que actúa en mí a través de su poder. Nosotros debemos de anhelar vivir diariamente en lo espiritual. Mira, 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero se muere el cuerpo y después nace nuestro espíritu, ¿no es cierto? Mira, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo. Cual el terrenal, tales también son terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, en la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Si no perseveras y si no retienes y si no obedeces la palabra de Dios, corrupción solamente va. Si no está Jesús en la ecuación y si no está el perdón de Jesús en tu vida, corrupción solo da fruto, más corrupción. Pero si Jesús entra en tu vida, créeme, de deshonra vas a pasar a gloria. Versículo 51, he aquí, os digo un misterio. ¿Cuántos les gustan los misterios? Me imagino así, Pablo, les voy a dar un regalito, ¿no? Les voy a dar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios. En la Biblia no vas a encontrarte la palabra rapto tal, así, pero esto es de lo que está hablando en 1 Corintios 15. Ese momento en el cual todo ojo le verá, todo ojo le verá, y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y créeme, cuando yo crecía en la iglesia, cada año hacían el mismo drama y me aterrorizaba la idea de que Cristo regresara. Yo miraba cómo se iban al infierno y cómo se iban al cielo. Y créeme, me aterrorizaba. ¿Y sabes por qué me aterrorizaba? Porque yo no estaba seguro de mi relación con Dios. ¿Sabes por qué me aterrorizaba? Porque yo no estaba seguro de que yo quería seguir a Dios. ¿Por qué me aterrorizaba? Porque yo no sabía si en el momento de estar parado frente a Él iba a ser rechazado o no. ¿Sabes qué? Sí sabía. Sabía que iba a ser rechazado porque yo no le había aceptado a Él como mi Señor y Salvador. A los 14 años, cuando yo decido entregarle mi vida a Cristo, a los 14 años, cuando yo decido bautizarme y decir, Cristo murió y resucitó como dice la Escritura,
Su sangre me ha lavado. Ya podía ver ese drama como si nada y escuchar la canción de Marino como si nada, sin tener pesadillas. ¿Por qué? Porque ese temor se fue. ¿Por qué? Porque ahora mi seguridad estaba puesta en Cristo Jesús. No en lo que yo estaba haciendo a mis 13, 14 años, sino lo que Cristo había hecho hacía más de 2000 años. Y Dios es muy, muy bueno. Mira, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando los que murieron en Cristo van a resucitar primero. ¿Quién fue la primicia? Cristo Jesús, hace 2000 años. Esa fue la primicia, Cristo Jesús. Pero ahora cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero yo no me voy a ir al cielo con este cuerpo. Yo me voy a ir al cielo con un cuerpo transformado. Si me preguntas en qué, te voy a contestar como Pablo: necio. Pero mira, lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Y viene uno de los versículos más poderosos para ti y para mí como seguidores de Jesús. Porque hace unos minutos, en unos versículos anteriores, nos hablaba y nos decía Pablo: el postrer enemigo que va a ser vencido, el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Y cuando seamos resucitados en Cristo Jesús y cuando seamos transformados en Cristo Jesús, entonces podemos decir estas palabras. Mira, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, no tienes ningún efecto en mí, porque aunque el día de hoy mi cuerpo muera, mi espíritu es vivificado por Cristo Jesús. Aunque el día de hoy mi cuerpo pueda morir, no es el dormir eternamente, solo estoy esperando a mi Creador. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 58, ¿puedes creer? Aventamos 58 versículos. Así que, hermanos míos, amados, voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: amado, amado. Aunque no la conozcas, tú dile: amado. Estad firmes y constantes. Vamos, dilo conmigo: estad firmes y constantes. ¿Qué nos decía al principio? Persevera y retén. Persevera y retén. Ahora, tienes que estar firme y tienes que estar constante. No seas de aquellos que solo viene una vez al mes, por favor. No seas de aquellos que vienen una vez cada 6 meses o una vez cada año o en Navidad y en Pascua. No seas sé constante. Sé constante. Muchas veces, y lo describe la palabra de Dios como las olas del mar, ¿no es cierto? Un rato están aquí, un rato están acá, un rato están hasta allá, un rato están hasta por allá. Firmes, firmes y constantes, firmes y constantes, perseverando y reteniendo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Mira, estos últimos consejos de este versículo son tan importantes para la vida del cristiano. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que siempre, creciendo en la obra del Señor siempre.
En muchas ocasiones, créeme, llegamos a pensar en nuestra carne y en nuestra mente. Llegamos a pensar, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena lo que se está organizando? ¿Valdrá la pena? Simplemente valdrá la pena, y nos ponemos en esa posición de ¿quién soy yo para estar haciendo lo que tú me has mandado hacer? Pero ¿sabes qué? Vienen este tipo de palabras a nuestras vidas, y Dios sabe cuándo vienen, y Dios tiene el momento perfecto. Pero ¿qué dice? Estar firmes, estar constante. No pasa nada si te cansaste, pero firme y constante. Sigue adelante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Perseverando y reteniendo. Perseverando, reteniendo. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mientras estemos haciendo la obra del Señor, créeme, nuestro trabajo vale la pena, no es en vano. Así que el día de hoy la invitación para ti y para mí a través de 1 Corintios 15 es exactamente esa. El Señor Jesús murió y resucitó, y esa es una verdad. Es una verdad absoluta. Pero es gracias a ese poder que ahora tú y yo podemos estar firmes y podemos estar constantes, perseverando y reteniendo lo que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos en esta tarde? Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es bendita, es perfecta. Tu palabra viene en el tiempo en el que la necesitamos, Señor. Que esto nos sirva como iglesia para tomar un nuevo aire, para tomar un nuevo compromiso, para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios Padre, que tú siempre nos encuentres creciendo en tu obra, dándote toda la honra, dándote toda la gloria, solo a ti, el único que la merece. El día de hoy, Dios Padre, si hay alguien en este lugar que tal vez ha dicho estas palabras, no soy suficiente, o ha dicho estas palabras, no tengo lo que se necesita, hoy tú nos dices estar firme y constante. Tiene que morir la semilla para que salga el fruto. Ayúdanos a morir a nosotros mismos día tras día. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta tarde quiero darle gracias a nuestra comunidad en línea por siempre estar conectados ahí con nosotros, desde el trabajo, desde el carro, desde donde están. Hacemos esto para que la palabra de Dios pueda llegar hasta ti y tú la puedas compartir con alguien más. Dios te bendiga hasta donde quiera que estés. Dios te bendiga.